3 minutos pasan de las 10 de la noche. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? Bien, muy buenas noches. ¿Vos? Estamos en un nuevo programa de Sin Piedad. Recuerden que nos ven en vivo a través de la pantalla de Sin TV. De Sin TV, mirá lo que estoy diciendo. Bueno. No, Ya. Perdón, ¿esto es en vivo? Esto es en vivo Esto es por en vivo. BTV. Estamos en ¿Sabés que lo peor BTV. es que vamos a salir en Sin TV? Y aparte en el ya nos va a agarrar de... Eso, ¿sabes por qué te quedó? Porque yo creo que te mandé un video de Sin mandaste TV un video hoy. de Sin TV. Vamos de nuevo. Sí. Vamos con la musiquita. Ahí, venimos. Muy buena. 4 minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos en vivo, en BTV, Eduardo, estamos en vivo. Así se equivocaron. Eduardo... Perdón, en BTV también estamos por el streaming. Nos pueden ver por el streaming. Sí, en YouTube. En YouTube busquen BTV Uruguay y ahí nos están viendo en vivo también. Muchísima gente conectada ya. Sí, les mandamos un beso grande porque son siempre lo que... Se pica de una forma... Yo pensé que iba a decir siempre lo mismo. No son siempre lo mismo. Se pica de una forma el chat de YouTube que es increíble. Es como un programa paralelo. Les recomiendo que lo sigan por ahí también. Hoy tenemos un programa muy picadito, de Sin Piedad, porque hay un informe del cual vamos a hablar, que tenés adelantos en un ratito, pero vamos a hablar de varios temas. En nuestro segundo bloque, en nuestro puesta a punto, por decirlo de alguna forma, vamos a recibir a Florencia Salgueiro y Florencia Pires de Empatía Uruguay, porque se aprobó en la Cámara de Representantes esta ley de muerte digna, o la ley de eutanasia. Vamos a estar hablando del tema, pero tenemos un adelanto de lo que va a ser el informe de hoy. Bueno, el informe de hoy es una investigación que se hizo, se recopiló información de Montevideo y datos bastante sensibles. Hoy, por ejemplo, si tomamos el día de hoy, 3 personas ingresaron heridas a centros públicos de la capital del país, heridas de bala. Bien, vamos a estar hablando de armas de fuego en nuestro país, en Montevideo más específicamente. Los datos realmente asustan, los números asustan. Asustan los números y también asusta, por ejemplo, que no te mencioné, que entre ellos cada 4 días un niño, niña o adolescente menor de 15 años también ingresa herido de bala a un centro asistencial público de Montevideo, ¿no? Vamos a contar con una cantidad de números, pero también con el sociólogo Gabriel Tenenbaum, que nos va a dar una mirada desde la sociología sobre qué pasa con las armas de fuego en nuestro país. Que parece un tema menor, pero es mirar cualquiera de los noticieros y saber que permanentemente están ingresando a centros de salud público heridos de bala, algo que no era tan habitual antes. Exacto, no era tan habitual y además sobre todo lo que vamos a ver, que es una investigación que hizo Tenenbaum junto con un colega de la Facultad de Ciencias Sociales, donde observan un gran crecimiento de la cantidad de niños, niñas y adolescentes ingresados en centros públicos heridos de bala. Pero sobre el final, como siempre, nuestro panel con Maxi Pérez, Javier Máximo Boni, hoy nos acompaña Pata González también. Vamos a estar charlando sobre todos los temas que van a salir en este Sin Piedad de miércoles. Pero vamos a hacer un picadito en el arranque. Sin Piedad de miércoles 13. Y para arrancar, lo que tenemos... A ver. Mirá, en la semana pasada, ¿te acordás que les comentábamos que el informe central era los gastos millonarios de la Federación Uruguaya de la Salud? Sí, hablamos de esta auditoría que iba a salir. Bueno, ya salió la auditoría, comienza el lunes próximo. La auditoría este viernes va a ser votada en el Consejo Directivo Central, pero te adelanto, esta semana hubo una reunión, el ex secretario general de la organización, Jorge Bermúdez, hizo un planteo a través de su abogado. Bueno, está bien que se haga la auditoría, pero del 24 de mayo del año pasado en adelante. ¿Por qué el 24 de mayo? ¿Qué era lo que había pedido la auditoría en principio? No, la auditoría va a abarcar los últimos 5 años. Bien. Acordaste que vimos gastos de $90.000 por mes en los últimos 5 años, más o menos, era casi $1 millón por año. Bermúdez planteó, no, quiero que se audite desde mayo del año pasado hasta esta fecha. ¿Por qué? Porque en mayo del año pasado fue cuando asumieron las actuales autoridades. También pidió mantener el auto con chofer que él tiene por un mes más. ¿Por qué? Y bueno, porque en un mes él prometió todo esto a cambio de que en un mes se iría de la Federación Uruguaya de la Salud. Obviamente las actuales autoridades le dijeron que no y el lunes comienza la auditoría. No, está bien, pero ¿por qué quiere el auto un mes más, el chofer un mes más? Y bueno, porque Bermúdez vive en el Pinar,
y todos los días tienes que ir y venir del Pinar. No, pero hay pila de gente que vive en el Pinar. Bueno, pero como él lo tenía este auto de forma exclusiva, auto que paga la FUS, chofer que paga la FUS, él lo quería mantener y las actuales autoridades de la Federación le dijeron que no, que este auto es exclusivamente para trabajo de la Federación Uruguaya de la Salud. Bien, ¿cuándo comienza la auditoría? El lunes. Bueno, va a haber novedades de eso y seguramente en próximos programas lo vamos a estar ahondando. Pero la semana pasada también comentabas algo, que esta semana anduvo algo en la prensa sobre 3 expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado que fueron investigados por obras ficticias. Exacto. El lunes pasado declararon en la Fiscalía de Maldonado Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alejandro Infante, 3 expresidentes del Partido Nacional de la Junta de Maldonado. Ediles ellos. Eran ediles, pero se los investiga en su gestión en la Junta. Declararon ante el fiscal Jorge Vaz que, según la información que tenemos de fuentes de la investigación, prevé nuevas citaciones de los funcionarios de la Junta, pero luego sí va a proceder a imputar a los 3 expresidentes de la Junta de Maldonado. Estos 3 que mencionamos. Se los investiga por presuntas compras ficticias y además por obras que nunca se concretaron en la Junta de Maldonado. Vamos a explicar a la gente, cuando decís imputados, ¿qué sería? Bueno, en realidad es el inicio de la acusación. El fiscal considera que tiene elementos de prueba suficiente como para iniciarle un proceso a esas personas. No son culpables ni nada menos, pero se le inicia un proceso y ahí puede llegar a un juicio oral o en ese momento, como pasa en muchos casos, un juicio abreviado. La gente acepta, bueno, sí, yo fui culpable por esto, esto y esto. En este caso, como son, digamos, delitos contra la administración pública, tienen pena de cárcel y hay que ver si estos políticos aceptan o no aceptan. Pero ahora, cuando un fiscal decide imputar a una persona, es porque ya más o menos el fiscal considera que tiene las pruebas suficientes. Claro, es que siguen siendo inocentes, pero bueno. Considera que reunió elementos de prueba suficientes como para considerar que cometieron algunos de los delitos previstos en el Código Penal. Bueno, esta es otra actualización de algún tema que trabajamos la semana pasada, pero la gente creo que a esta altura ya lo está esperando. Conexión Ganadera. Sí. ¿Hay alguna otra novedad? No, tenemos novedades exclusivas de Conexión Ganadera respecto a esto. Mañana se vence el plazo en la justicia de concurso para verificar los créditos. ¿Qué es verificar los créditos? A ver, todos los ahorristas presentaron, che, yo había invertido 10.000, yo había invertido 50.000, yo había invertido tanto. Hasta ahora, hasta el día de hoy, se llevan verificados más de 330 millones de dólares, 330 millones de dólares verificados en créditos. ¿Qué es esto? Se manejaba una cifra cercana a los 400, o sea, no estamos tan lejos. Pero cuando se produjo la imputación que Carrasco fue a prisión y la esposa de Carrasco a domiciliaria y la viuda de Basso a domiciliaria, ahí las defensas dijeron que iba a andar en los 250 millones de dólares. Error. Ya superó los 330 millones de dólares los créditos verificados en el juzgado de concurso, y la otra novedad es que mañana vence el plazo, o sea que a partir de mañana no habría más chance de reclamar. El síndico actual, que es como el que está de gerente general nombrado por la justicia. Eso te iba a preguntar, porque a mí me da vergüenza, te lo pregunté hoy. ¿Qué es el síndico? Porque mucha gente creo que no tiene ni idea, porque se ha nombrado mucho que el síndico decía tal cosa, el síndico decía... ¿Quién es? Bueno, cuando se decreta el concurso de una empresa, esto, o sea, va a nivel de judicial, la justicia designa a una persona, viene a ser como el gerente general de esa empresa. Puesto por la justicia. Puesto por la justicia. ¿Que es un abogado? En este caso es un abogado. Bien. A veces son contadores, hay diferentes tipos de síndicos. Es un abogado que está llevando... Alfredo Chabatón está llevando adelante lo que es la liquidación de Conexión Ganadera y Hernandarias y va a pedir un plazo por lo menos 90 días más para terminar la verificación de los créditos, a ver si llegamos a aquellos famosos 380 millones de dólares o nos quedamos en estos 330 millones de dólares que van al día de hoy. Hay algo más hoy, y es algo exclusivo de Sin Piedad, y que tiene que ver con noticias que hemos tenido estas últimas 2 semanas. Venimos del clásico, recuerdan el primer clásico, el clásico de la Bengala. Hubo un imputado, hay un imputado en este momento del clásico de la Bengala. Supuestamente fue la persona que lanzó la bengala. Venimos del clásico anterior, donde hubo 2 muertos, ya hay 4 procesados, hinchas de Nacional, 2 baleados de Peñarol en otro incidente también en Canelones. Pero hay información que tiene que ver
con Fiscalía. Sí. Hay fuerte molestia en el clásico de la bengala, que fue en el Estadio Centenario, donde desde la Tribuna Colombe se lanzó una bengala náutica que lastimó, recordemos, a un policía que ya está recuperado, ya le dieron el alta. Después de un buen tiempo de trabajo, la policía logró dar con presuntamente la persona que disparó esa bengala, fue imputado. Que hubo información muy rara. O sea, pues supuestamente encontraron rastro de sangre, encontraron la campera que tenía restos de ciertas sustancias de metales, exacto. Que son compatibles con el lanzamiento de una bengala náutica. Esta persona dice que se cambió por lo menos 4 veces de ropa adentro del estadio. El abogado, que no me acuerdo el nombre del abogado, Pablo Casas, no supo explicar por qué se había cambiado 4 veces de ropa. Porque no... Parece que es un modus operandi de las barra bravas que van varios vestidos, dejan en algún lugar las camperas y diferentes elementos, justamente para que si sucede algún hecho de violencia no los puedan reconocer después en las cámaras de identificación facial, perdón, en las cámaras de identificación del estadio, porque están con todo el rostro cubierto, únicamente se le ven los ojos. Pero la molestia de la Fiscalía no tiene que ver con la identificación, sino que tiene que ver con la filtración. Fueron durante la investigación a allanar la casa de un barra brava que estaba presuntamente involucrado en el disparo de la bengala. Estamos hablando del clásico de la bengala. Del clásico de la bengala. Y se encontraron que uno de los detenidos por el clásico, también barra brava, relató que se enteró antes que iba a ser allanado, relató en la Fiscalía, y como sabía que iba a ser allanado, se deshizo de un celular que tenía muchas pruebas respecto a sus vinculaciones con otros barras. Pará, vos me estás diciendo que le avisaron que lo iban a allanar la casa. Alguien le avisó que le iban a allanar la casa. ¿Quién? Y bueno, acá la Fiscalía seguramente pedirá que se investigue. Acá hay solamente 3 posibilidades. O le avisó la policía, o le avisó alguien de Fiscalía, o le avisó alguien del Poder Judicial, porque vos cuando te van a allanar... Para cualquiera de las 3 opciones es gravísimo. Sí, claro. Bueno, ya lo dijo hace poco en una charla que dio el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, aquí en Montevideo, que por lo general las organizaciones criminales, como son en este caso las barra bravas de cualquier institución, tienen alguna especie de protección estatal. En este caso, la fiscal durante la audiencia dejó en evidencia que hubo filtración y que en este caso este barra se pudo deshacer de ese aparato celular. Podemos escuchar lo que dijo la fiscal en esa audiencia. La fiscal se llama Claudia Amodeo. A ver, adelante. Tenemos un testigo reservado, doctora. Un testigo reservado que teme por su integridad y que nos ha dado elementos importantes para esta investigación. A su vez tenemos que en el transcurso de la investigación ya han probado, ya está como comprobado el entorpecimiento, no el riesgo, el entorpecimiento. Le digo por qué esto, porque Silveira, el condenado, cuando declaró en Fiscalía, ¿sí? A él le llegó la información que iba a ser allanado. Cuando le llega la información y no sabemos de qué forma le llega la información de que va a ser allanado, lo primero que hace es descartarse de un celular. Cuando se descarta ese celular y le consultamos a nosotros le consultamos por qué se descartó de ese celular, él dice de que él está en contacto con gente de la cárcel y que no quería complicar a más gente. ¿Sabés que lo hablamos con William Rosa cuando estuvo acá hace un par de programas? De qué difícil es para la Fiscalía trabajar cuando las otras patas pueden estar comprometidas, como se demuestra acá. Sí, exactamente. Acá alguien... Incluso mismo la Fiscalía. Sí, acá alguien del Estado, o sea, o de la Fuerza de Seguridad del Estado, o de Fiscalía, o de Poder Judicial, le avisó a este barra que iba a ser allanado, él se descartó del celular, donde supuestamente había algunas otras personas comprometidas, y de esa manera logró evitar, porque como van, te allanan, te incautan todo y ahí te reconstruyen toda la información de tu celular y pueden sacar qué vínculos tenés, etcétera, etcétera. En el caso de los barras, bueno, podían tener alguna vinculación. También dijo la fiscal durante esa audiencia que en este caso la barra de Nacional está siendo financiada desde Argentina
por los 3 líderes que, recordemos, en su momento cayeron en prisión. El robo del banco. Y claro, intentaron robar un banco en Argentina haciendo un túnel y fueron extraditados hacia el vecino país. Les prometimos que iba a estar picadito el programa y viene divino. Así que agárrense bien fuerte porque así arranca Sin Piedad. A los hospitales públicos de Montevideo llegan 3 personas baleadas por día. 1 de cada 4 de ellos muere. Además, el Hospital Perea Rosell atiende 2 niños baleados por mes. ¿Cuál es la causa de estos hechos? ¿Qué vínculos tiene el narcotráfico con estos baleados? ¿Cuántas armas hay en manos de la población civil? Hoy, en Sin Piedad, abordamos este tema. Cuando empezamos a profundizar en los motivos de esas heridas de arma de fuego, bueno, nos encontramos con muchos problemas por los registros que tiene ACE, pero damos cuenta de que la gran mayoría tienen alguna relación con alguna tentativa de homicidio y con accidentes por uso de arma de fuego. Con otros datos, ¿no?, que manejamos, podemos intuir que una parte de esas heridas de arma de fuego que se vinculan con intentos de homicidio tienen que ver tanto con, sobre todo, el mercado de las drogas ilegalizadas por un lado, por otro lado, conflictos entre vecinos. Una niña, niño y adolescente ingresa a los centros de ACE Montevideo entre los años 2020 y 2023 cada 4 días por una herida de arma de fuego. Bueno, ahí vemos la palabra de Gabriel Tenenbaum y cuando te lo dice así en números, te impresiona, te conmueve. Te impresiona mucho, tuvimos un diálogo muy extenso. Ellos hicieron 2 investigaciones junto a Ignacio Salamano. La primera investigación está publicada, que es esta, referente a la cantidad de personas heridas en total que ingresa a los centros públicos de Montevideo. Solo centros públicos de Montevideo, 3 personas heridas por día, heridas de bala. Y en breve van a estar publicando, esto es lo que adelantábamos también, de cuántos de esos heridos de bala son niñas, niños o adolescentes menores de 15 años, que es 1 cada 4, que también está englobado dentro de esta cifra, pero todavía esa investigación no se ha publicado y la van a publicar en breve. Estos son datos de los últimos años de aquí en la capital del país, ¿no? Bueno, en un ratito nada más vamos a empezar a dar datos también sobre la tenencia de armas en nuestro país y seguramente lo que nos están mirando, solo estadísticamente hablando, muchos de los que nos están mirando tienen armas en su casa. Y bueno, sacando promedialmente la cantidad de armas que vamos a ver que tanto hay un mercado legal como un mercado ilegal, seguramente si sacamos esa cuenta, 1 a cada 3 uruguayos más o menos tendría hoy en día un arma, pero vamos a ver después las cifras oficiales. Respecto a los heridos de bala, la mayor parte, la gran mayoría, según la investigación, tiene que ver con tentativas de homicidio. Bien, y de esto nos hablaba Gabriel Tenenbaum. En esos 4 años damos cuenta de que entran 3 personas a los servicios de ACE Montevideo para ser atendidas por heridas de arma de fuego. Cuando empezamos a profundizar en los motivos de esas heridas de arma de fuego, bueno, nos encontramos con muchos problemas por los registros que tiene ACE, pero damos cuenta de que la gran mayoría tienen alguna relación con alguna tentativa de homicidio y con accidentes por uso de arma de fuego. La concentración de los servicios de ACE a los que acuden la gran mayoría de las personas con herida de arma de fuego están en lo que nosotros llamamos, en el grupo de investigación acá en Facultad, el Cinturón de Homicidios de Montevideo. Eso remite a un estudio que nosotros hicimos, que publicamos en el 2020, sobre homicidios en la capital. Y bueno, o sea, da lugar a que todos se van condensando ahí. Con otros datos, ¿no?, que manejamos, podemos intuir que una parte de esas heridas de arma de fuego que se vinculan con intentos de homicidio tienen que ver tanto con, sobre todo, el mercado de las drogas ilegalizadas por un lado, por otro lado, conflictos entre vecinos, que son como las 2 categorías que más concentran los homicidios, digamos.
Ahora, son cosas bien diferentes, ¿no? Sí. Por un lado, tentativas de homicidio, que bueno, hay de todo un poco en las, digamos, en las probabilidades, pero conflictos entre vecinos. Claro, decía, tentativa de homicidio por un lado por enfrentamiento de bandas criminales o dominio territorial de una zona, o también por conflictos entre vecinos. Y lo que vamos a ver, interesante, es que ese trabajo, podemos compartirlo en la pantalla, las edades, uno se imagina, bueno, las edades de los que son mayoritariamente, acá vemos los grupos, este es el mayor grupo de 20 a 29 años, y en su mayoría son hombres, ¿tá? Estos son los hombres y estos son las mujeres, ¿tá? En la mayoría, ¿tá? Son hombres de entre 18 y 29 años, ¿tá? Y después, ¿quién le sigue? Las personas que tienen más de 29 años. Acá, estas son las dos franjas principales, ¿no? Ahí se empareja un poquito más el tema género, ¿no? El tema género, sí, ahí se empareja un poco más. Pero vemos que hay otro dato relevante también, que en la mayoría de los casos, cuando son mayores, el perfil es hombre, joven, y casi 9 de cada 10 son justamente personas vinculadas al mundo criminal, actividades criminales. Exactamente. A mí me sorprendió igual lo de conflictos de vecinos y cómo crece el índice de mujeres entre los 42 y los 53 años. Ahí se invierte prácticamente la diferencia de género. Sí, acá se invierte, sí, pero lo que pasa es que esto es proporcionalmente, la mayoría, o sea, de la cantidad de heridos. Fíjate, la mitad de los heridos son hombres de entre 18 y 29 años. Y vamos a escuchar a propósito qué nos decía Tenenbaum sobre este tema. A ver. Se repite la misma consigna, ¿no? Varones y jóvenes. Y eso remite en la literatura, en los desarrollos que existen en la investigación al respecto, hacia dos grandes temas. Uno es lo que se llama la masculinidad hegemónica, que es una masculinidad hegemónica que en este caso está asociada al ejercicio de la violencia como una forma de integración social, encontrar respeto, exigir demandas, cómo se expresan las relaciones de poder. Y por otro lado, el tema de la generación, o sea, los jóvenes, ¿no? Que están en devenires, están en tránsitos hacia la adultez, tránsito hacia el trabajo, hacia la educación, mantener una familia, todo ese tipo de cosas. Y en realidad en este tipo de población, por lo que vamos viendo, se chocan constantemente con paredes, tienen constantes frustraciones y entonces buscan salidas a veces no normativas para poder acceder a eso que todos queremos acceder, digamos, que poder comer bien un día, tratar de tener una casa, tratar de vestirse bien, etc. Ahora, Eduardo, vamos a hablar de números, porque ¿cuántas armas hay en nuestro país registradas? Registradas oficialmente, y podemos ir viendo, hay 618.320 armas. Armas registradas en el registro, digamos, que tiene el ejército, donde todos tienen que registrar un arma. Bien, eso exige una pericia psicológica, sí. Además exige hacer una especie de entrenamiento, que es bastante cortito, pero exige un entrenamiento, o sea, no a cualquier persona le venden un arma. No, primero para comprar un arma tenés que tener, digamos... El carnet de buena conducta. Carnet de buena conducta, tenés que hacer un entrenamiento y también una pericia psicológica, y tenés, una cosa es la tenencia de arma, o sea que vos podés tener un arma en tu casa, y la otra es el porte de arma, que es que... Tiene que estar más justificado. Más justificado, exactamente. Pero decía, 620.000 armas legales. Ahora, el mercado negro de armas se desconoce absolutamente. ¿Por qué? Hay una cifra estimativa ahí que se dice que en realidad, como la policía incauta de las armas incautadas, de cada 2, una es ilegal, se hizo en un momento una estimación, dice, bueno, entonces hay otras 600.000 armas no registradas. Eso en realidad es una falacia, porque por lo general las armas incautadas por la policía son en hechos criminales. Sí. Y por lo general, quienes tienen armas registradas no van a cometer hechos criminales. Las armas registradas con las cuales se cometen algún hecho criminal son por lo general aquellas que son robadas o hurtadas, ¿no? Entonces, no hay con certeza una cifra exacta. El único número real es 620.000, y el mercado negro, que se estima que puede llegar a haber otro tanto. Por eso yo decía que podemos llegar a tener un uruguayo de cada 3 tiene un arma, ¿no? Exacto. ¿Registrada o no?
Sí, registrada o no. Y lo que se ha notado también en los últimos tiempos es un ingreso de armas de mayor poder de fuego, que eso tiene que ver mucho con la permeabilidad de nuestra frontera, ¿no? Bueno, eso es algo que cualquier vecino de la periferia de nuestra ciudad de Montevideo, por lo menos, lo puede dar fe de eso, porque hoy por hoy se escucha algo que no se escuchaba antes, que eran ráfagas. Exacto. O sea, estamos hablando de armas automáticas, de metralletas, que eso tampoco era algo habitual, y hoy las bandas criminales tienen acceso a armas de guerra. Exacto, y de eso también nos Y habló... a munición. Sí, en munición. Vemos en la fotografía de las incautaciones, digamos, que te sorprende por el poder de fuego de estas bandas criminales. Y de eso también nos habló Gabriel Tenenbaum. Damos cuenta que hay un mayor poder de fuego, ¿no? Que ya no solo tiene que ver con la Glock o algún revólver, un 38 que puede estar en la vuelta, ¿no? Y que se va a pasar manos, sino que nos encontramos con armas ya que de gran calibre de guerra, ¿no? Automáticas, en fin. O sea, en los distintos trabajos de campo que nosotros realizamos, se habla mucho más de eso de lo que se hablaba antes. Y te digo más, de mi experiencia investigando ya con adolescentes sobre todo, pero también con jóvenes, digamos, con esa franja que va entre los 15 y los 29 años, así, en distintos momentos, uno se encuentra con una mayor racionalidad al momento de abordar la criminalidad, sobre todo en determinados tipos de delitos que en sí requieren mayor racionalidad, como puede ser dedicarte a alguna actividad del mercado de las drogas ilegalizadas, que es distinto a cometer una rapiña o un hurto, ¿no? Entonces se requiere una mayor racionalidad y la venimos observando eso, y eso está muy vinculado con esto que hablamos de las armas, porque hay información, se conoce qué tipo de armas, ¿no? Se busca tener mayor poder de fuego. Fíjate qué interesante lo que decía, que ve mayor racionalidad en la actividad delictiva porque ya no es una 9 para hacer una rapiña. Más planificación. Más planificación, más poder de fuego, ¿no? Y lo que estudiaron también fue dónde esas personas, 3 personas por día que ingresan baleadas a los centros públicos de Montevideo, dónde son heridas. Y podemos ir viendo que más de la mitad de las heridas se producen en lo que llaman ellos más del 56% en los miembros inferiores. Eso a veces puede tener que ver con... Es una advertencia. Amedrentar. Claro, es una advertencia. Por eso, en el diálogo, el sociólogo nos explicaba que a veces las armas que también se utilizan para los suicidios, bueno, esta es una señal de que no se está utilizando un arma para un suicidio. Esta persona lo que fue amedrentada en primera instancia, ¿no? Después le sigue en los miembros superiores un 10% y en el tórax más o menos, o sea, después se reparten más o menos proporcionalmente tanto en el tórax como en la cabeza o en el abdomen, ¿no? Porque hay un término que estamos siempre escuchando que es el sicariato, los sicarios, pero no siempre los sicarios matan. Muchas veces los sicarios también son mandados a amedrentar o a cobrar una deuda o a ese tipo de cosas. Muchas veces son estas heridas en los miembros inferiores. Claro, porque el propio Tenenbaum decían que en estos casos de conflictos criminales, cuando la gente se endeuda, no tiene dinero para pagar, termina pagando con su vida, y por eso es que muchas veces se amedrenta de esta forma. Y de esto nos habla también Gabriel Tenenbaum. Ya con decir, bueno, la mitad de las heridas de arma de fuego en estos 4 años analizados no son por suicidios. No sabemos los otros. La otra mitad hay que indagar. Por estudios antecedentes podemos decir de que una buena porción de eso, de los impactos de arma de fuego que fueron en miembros superiores, sabemos que una buena proporción no va a ser suicidio. Pero entonces nos metemos en la esfera, si se quiere, de los accidentes y las tentativas de homicidio. Entonces, cuando pensamos en tentativas de homicidio, ahí entra una de las hipótesis que vos decís, la amenaza. La amenaza. Y de hecho también nosotros los relevamos en otros estudios, relevamos que las amenazas existen, que hay precios en el mercado, si se quiere, del sicariato, no solo por matar a un otro, sino también por lesionar a un otro, amenazar a un otro, ¿no? Entonces eso está jugando.
Eduardo, sin duda uno de los números que más me enganchó a mí al principio del informe tenía que ver no solamente con la cantidad de heridos, sino con las edades y con el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Sí, Tenenbaum y su colega están a punto de publicar una investigación que hicieron también sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes heridos en los últimos años en Uruguay. Perdón, en Montevideo, porque las cifras son de Montevideo. Y aquí el registro marca que hay una tendencia al alza y podemos ver, según los registros heridos de arma de fuego entre el 2020 y el 2023, porque son los datos que ellos tomaron para el estudio, son los últimos datos disponibles, los datos de ACE marca que niños, mira esto, de 1 a 12 años hubo 23 niños heridos de bala, y según los registros de los centros públicos. Los registros del Ministerio del Interior hablan de 22 niños menores de 12 años heridos de balas. Y niños de 13 a 17 años heridos de bala atendidos en ACE de Montevideo, 296, y según los registros del Ministerio del Interior, 355. ¿Por qué esas diferencias de números? Diferencia de registros simplemente porque quizás acá está solo hablando de ACE y el Ministerio del Interior puede tener también heridos atendidos en centros privados. Exactamente. Ahora, si vos sumás esto y lo dividís entre la cantidad de días por el año, te da que se atiende un niño herido de bala cada 4 días. Pero lo peor de todo, y lo compartimos, lo que decía Tenenbaum, es que hace 20 años, de cada 20.000 consultas que había en el hospital Piedad Rosell, una era por herido de bala. 20 años después es una consulta cada 10.000. Bueno, es el doble. Ahora, Eduardo, siempre que entra un herido de bala a cualquier centro de salud, se tiene que notificar de inmediato a la policía. Sí, exactamente. Se notifica a la policía, pero de todas maneras... muchas veces las personas se eligen no hacer denuncias. Muchísimas veces las personas no hacen denuncia. Y otras veces, cuando es de mucha gravedad, sí se le da parte a una fiscal para iniciar una investigación, ¿no? Pero bueno, respecto a esto, Tenenbaum nos decía que ha constatado este gran aumento de heridas de bala en niños, niñas y adolescentes. A ver. Una niña, niño y adolescente ingresa a los centros de ACE Montevideo entre los años 2020 y 2023 cada 4 días por una herida de arma de fuego, ¿no? Sistematizando la literatura antecedente nos encontramos con un dato que nos sorprendió mucho. Vos fíjate que en el año 2002 ingresaba, estamos hablando ahora solamente del Piedad Rosell, una consulta cada 20.000 consultas por heridas de arma de fuego, ¿no? Y en el año 2020 ingresa una consulta cada 10.000 por herida de arma de fuego. O sea que se duplicó completamente las consultas por herida de arma de fuego en ese periodo de tiempo, ¿no? Y es para personas menores de 15 años. Bueno, algo que no sé si está en el informe de Tenenbaum o en el estudio que hicieron, pero es el análisis de cómo se llegó a esta situación. ¿Por qué pasamos a tener estos números? Sí, ellos están justamente analizando antes de publicar el estudio y nos anticipó que por lo general se está dando porque hay una mayor conflictividad en los barrios, o sea, hay mayor cantidad de armas en manos de la población, una mayor conflictividad en los barrios y sobre todo se ha constatado que cada vez más el uso de niños o niñas cada vez más chicos son parte de los conflictos, ¿no? Conflictos sea por el control de narcotráfico, control del territorio o control criminal de algunas zonas. A ver qué nos decía Gabriel Tenenbaum sobre esto. Entonces sí tenemos un problema con las armas de fuego, con el uso de armas de fuego, tanto por accidentes como por conflictos entre grupos delictivos. Sabemos que en Uruguay hay bastantes armas de fuego en relación con su población, y por otro lado también estamos viviendo en los últimos 15 años un aumento de la conflictividad en ciertos barrios relacionadas con mercados ilícitos, pero también relacionada con conflictos entre vecinos y las formas como se arreglan los conflictos privados, ¿no? Entonces, bueno, en todo eso siempre hay gurises siempre en la vuelta.
También hay que decir que cuando hablamos de conflictos entre grupos delictivos, eso es algo que ya nos parece que lo estamos viendo, sobre todo en los últimos años, no tan lejos, es que se están involucrando en esos conflictos con gurises cada vez más chicos. Bueno, primero que nada está buenísimo que desde la sociología se aborde esto. No sabemos cuál es la solución. Nos gustaría que ustedes en sus casas opinen también en nuestro chat de YouTube. Sí, están opinando muchísimo en el chat de YouTube sobre este tema. Y el final de la frase me quedó resonando de Tenenbaum, ¿no? Cada vez más chicos se involucran en conflictos criminales, los jóvenes y los niños uruguayos, ¿no? ¿La solución es el desarme civil? ¿Las armas protegen a los civiles? ¿Te dan una sensación de falsa protección? Opinen en nuestro canal de YouTube, pero hace poquito el ministro del Interior, Carlos Negro, propuso el desarme civil, voluntario. Que la gente vaya a las comisarías, entregue las armas que tiene en su casa, que, digamos, el tema seguridad quede en manos del Estado, en manos de la policía. No intentar la defensa propia, siempre termina mal. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes. De eso también vamos a estar hablando en el último bloque con nuestro panel. Pero antes vamos a hablar de instancias más felices sobre la niñez, Eduardo. Y vamos a hablar de la Academia de la Fundación Real Madrid, que es la academia anual más grande de nuestro país. Son más de 500 jugadores que entrenan semana a semana durante todo el año. ¿Sabes dónde? En el Estadio Charrúa. Divino, un billar es la cancha de esa. Allá lo vemos felices estos gurises ahí, más, como decías vos, la academia funciona para niños y niñas, que es importante, de entre 6 y 18 años, con competencia todos los fines de semana en todas las categorías. Y como si esto fuera poco, aparte de poder divertirte, jugar, está divino mixto, hay maravillosos viajes. Se fueron 4 veces a Madrid a jugar el Mundial con las academias del mundo, en la ciudad de Real Madrid, donde entrena la primera parte, y se está organizando el viaje al Mundial que viene en Turismo 2026. Y ahora dentro de poco, ¿sabes lo que viene? Viene la Copa América en Buenos Aires a fin de año, y es la única academia de Uruguay que viaja a jugar la Copa América y el Mundial. Casi no quedan lugares para este segundo semestre, así que apurarse. Consultas o inscripciones ahí tienen al 092-372-355 o en su Instagram, @futbolprogramuy. Y quédense con nosotros porque en el próximo bloque vamos a estar hablando sobre esta ley de muerte digna que fue aprobada en la Cámara de Representantes, falta que pase por el Senado, pero ya está aprobada. Vamos a estar charlando con Florencia Salgueiro y Florencia Pires de Empatía Uruguay, una fundación que ha estado atrás de este tema, obviamente apoyando esta ley de muerte digna. Y vamos a hablar de lo testimonial, porque ellas dos son personas muy comprometidas con el tema, que las ha atravesado en sus vidas de forma personal, así que va a ser una charla preciosa. Esto en el próximo bloque de Sin Piedad. Quédense con nosotros, ya venimos.